Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el Evangelio de San Marcos y hoy queremos comenzar en este programa, en este curso bíblico que tenemos todos los días y estamos haciendo en una forma sistemática el Evangelio de San Marcos. Estamos comenzando con el Nuevo Testamento. Comenzamos a mirar la cuarta partecita de nuestra estructura toponímica. Recordemos que la primera era el desierto, el segundo era en torno al lago de Genesaret, Galilea. El tercero que habíamos concluido en estos días, tenemos la parte de Jesús en camino. Esa es una parte muy importante, ¿verdad? La tercera, donde hemos visto todo un proceso, ¿verdad? Del crecimiento del cristiano, del hacerse discípulo del Señor. Y hoy queremos comenzar esta cuarta parte, que es Jerusalén. Desierto, Galilea o lago Genesaret, Jesús en camino y ahora Jesús que llega a Jerusalén. Toponimia, que significa sobre los lugares, topografía, ¿verdad? Y entonces los nombres de lugares específicos donde se realiza una misión específica también o tiene un significado específico dentro del Evangelio de San Marcos. Esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo entendamos para que podamos también ubicarnos dentro de su Evangelio. Vamos a comenzar un poco esto de Jerusalén, ¿verdad? Como lugar de oposición. En todo caso, ya podemos poner también y como ir memorizando, como ir grabando para nuestro conocimiento. Jerusalén siempre será el lugar de oposición. Incluso en los libros históricos nosotros tenemos citas claves importantes que nos hablan cuando Dios mismo dice: en Jerusalén yo pondré, dice, el lugar preferido mío, es donde se va a construir el templo, es ese lugar que yo elegí para revelarme.
es ese lugar para mostrar mi gloria. Y por lo tanto, el Señor que pone su morada en Jerusalén. Pero al mismo tiempo en que Dios mismo, eso estamos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Ahora estamos leyendo, pero Jerusalén como un lugar de oposición. Pero después sabemos que también será el lugar de la revelación de Dios, porque Jesús se dirige siempre hacia Jerusalén, el lugar donde se va a revelar. ¿Cómo se va a revelar? Y justamente con la generosidad máxima, que es la entrega máxima, ¿verdad?, de su propia vida. En la cruz, muere por la redención del hombre. Entonces, esta estructura toponímica me parece que es muy interesante, como nos ayuda a reflexionar y a entender el Evangelio de San Marcos, por no que la ereía lleva para ahí las cosas. Entonces, Jerusalén es un centro muy importante en este sentido, en un sentido teológico. Jerusalén, entonces, es la oposición radical al seguimiento que nosotros habíamos ya estudiado, sobre todo en la tercera parte, ahora estamos entrando en la cuarta parte. Es la antítesis de la comunidad del Maestro. Antítesis de la comunidad del Maestro, es decir, una oposición total a la comunidad. Esto sería lo que nosotros le llamamos justamente el aspecto sectario. Fíjense que aquí se encontrarán justamente los que están protestando contra esta propuesta de Jesús. Vamos a encontrar a los fariseos, vamos a encontrar a los saduceos, vamos a encontrar a los doctores de la ley, vamos a encontrar, en fin, a los escribas y todo este grupo que se va a oponer directamente al proyecto de salvación del Señor. Jerusalén es especialmente su templo y los lugares de la pasión. La primera parte, que va desde el capítulo 11:1 al 13:37, que contiene las disputas todas de Jesús con el judaísmo. Esto es lo que les estaba diciendo, o sea, todo lo que significan los grupos que pertenecen al judaísmo. Se mueve siempre dentro del templo, el lugar propio en el que se mueven a su aire los escribas, los fariseos, los ancianos, los sumos sacerdotes, los enemigos todos de Jesús. Los enemigos todos de Jesús. Qué lindo que eso entonces entender bien, porque nuestra realidad también se vuelve a repetir, ¿verdad? O sea, muchos que protestan, ¿verdad?, contra la propuesta de Jesús, de un camino de cruz, como decíamos, el seguidor de Jesús. Y ahí venía, y ya fuimos mirando de nuevo en los cursos anteriores, ¿verdad? Si ustedes quieren, miren un poco en las redes más atrás, todos los cursos anteriores en que fuimos presentando estos aspectos del seguimiento de Jesús. Y ya encontramos mucha oposición, porque nosotros sabemos que la Biblia se está escribiendo dentro de un contexto histórico. Y estos son los que presentan el contexto histórico, ¿verdad?, dentro de la religión del judaísmo. Dentro del judaísmo tenemos entonces, decíamos recién, a los fariseos, a los escribas, a los ancianos, a los sumos sacerdotes y todos los enemigos que se presentan contra el proyecto de la eclesia, de la iglesia, de Jesús, ¿verdad?, que trae esa propuesta de comunidad. Porque cuando Jesús habla del reino de Dios está cerca, es justamente la liberación, la salvación de la comunidad. Entonces todos estamos apuntando hacia una reconstrucción de la comunidad, reconstrucción de la iglesia. La parte segunda, que vamos a comenzar con el capítulo 14 y que va a concluir con el Evangelio, el 16:8, está dedicada exclusivamente a la pasión. Después de estas oposiciones, después de estas confrontaciones, porque la Biblia se va escribiendo dentro de un contexto histórico de controversia, entonces aquí lo vamos a leer y lo vamos a encontrar ya como parte de pasión, de dolor, de sufrimiento y de generosidad, en el sentido de que Jesús va hasta las últimas consecuencias, ¿verdad?, hasta derramar la última gotita de sangre por la liberación del hombre. Todo en Jerusalén y sus alrededores. En un recinto maldito, el pueblo entonces se torna versátil. Los discípulos abandonan al Maestro y nadie, por bueno que sea, puede entrar en el reino. Imagínense entonces esta posición tan difícil. Una posición que justamente nosotros decimos que Jerusalén es el lugar de la oposición, porque es el lugar donde todos tendríamos que estar al lado de Jesús, luchar una vez
que lo hemos seguido, que hemos entendido en qué significa el Evangelio de Jesús, ¿verdad? Pero sin embargo, aquí incluso lo abandonamos. Por lo tanto, Jerusalén es el pueblo israelita depositario de la revelación y que no aceptó a Jesús. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Nuevo Testamento. Un informe de la ONU revela que en el año 2000 unos 98,7 millones de niños no pudieron asistir a la escuela. En 13 años esa cifra se consiguió reducir hasta 59,3 millones, pero el número sigue siendo demasiado grande. Para erradicar ese problema, nació Pencils for All, lápices para todos. Está en 20 países con grandes y pequeños proyectos escolares a corto y largo plazo. En Bangladesh conseguimos llevar material de escuela para chicos de primaria. En Etiopía construimos los baños del colegio y en Sudán del Sur los patios donde jugar. Una de estas iniciativas de Sudán del Sur está en una zona limítrofe con Uganda. El colegio ayuda a niños pobres, huérfanos o hijos de familias afectadas por el SIDA. Cuando fui allí con material escolar y juegos, los niños estaban entusiasmados. Algunos de ellos nunca antes habían jugado con juguetes como estos. Pencils for All inició su andadura en 2011. Se encarga de distribuir desde uniformes escolares, lápices y material escolar en países donde prácticamente no existe la educación. Por ejemplo, colaboran mucho con las misioneras de la caridad de Madre Teresa. Soy cristiana, soy católica y sé que ganas mucho más de lo que entregas a los demás. A mí me apasiona viajar, pero no quería solo viajar por viajar. Quería dar un valor añadido a esta afición, por lo que di con el voluntariado, con el que encaja perfectamente. Ivona Macalca dice que lo mejor de su trabajo es descubrir el mundo tal y como es y compartir sus experiencias de vivir con personas de distintas culturas en lugares a donde no llega el turismo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Tarde
es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo. Mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Tú me miras y tu hermoso rostro encuentro. Me sostienes y en tu dulce y eterno amor espero. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleja de mí todo miedo. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Conduce mi barco a tu puerto, mi Señor. Mi Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos y estamos entrando en esta cuarta partecita, ¿verdad?, de lo que nosotros consideramos la estructura, las divisiones de estructura del Evangelio de San Marcos según un estudio toponímico, decíamos. La cuarta parte es Jerusalén. Es la ciudad de Jerusalén, pero la ciudad de Jerusalén, como acabamos de decir en el bloque anterior, Jerusalén es el pueblo israelita depositario de la revelación y que no aceptó a Jesús, es decir, es la ciudad que se opone entonces al proyecto de Jesús. Escucha cuál es el proyecto de Jesús. Incluso comienza
aceptando al comienzo, un grupo comienza aceptando a Jesús como posible Mesías, Salvador, Liberador. Pero después, ¿qué es lo que pasa? Y justamente no aceptan. ¿Por qué? Porque tocan ciertas estructuras muy personales, muy egoístas de esos grupos, ¿verdad? De estos sectarios que se encuentran en Jerusalén. Entonces, entendamos aquí cuando estamos diciendo que Jerusalén es el pueblo israelita depositario de la revelación. No nos olvidemos, vuelvo a insistir y a subrayar, en los libros históricos nosotros encontramos cuando Dios mismo dice que yo elegí Jerusalén como el lugar donde yo me voy a revelar, dice Dios. Y entonces, los seguidores de Jesús, esta eclesia, esta comunidad, sabe muy bien, ¿verdad? Conoce muy bien el Antiguo Testamento y por lo tanto está descubriendo, está interpretando, está mirando nuevamente, y en esta reinterpretación de la vida y de la acción de Jesús, entienden muy bien que Jerusalén es el lugar donde se realiza la revelación también de Jesús. ¿Cómo se revela Dios entonces? ¿Cómo se revela Dios en la historia de Jesús de Nazaret? Y se revela con su muerte en la cruz, la generosidad máxima de un Dios que se entrega por el hombre para liberarlo. Entonces, pealaña entiende ponana, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces leemos, pero leemos sin encuadrarlo, sin tener una estructura general. El marco histórico, que es elemental, pero sobre todo dentro de una macroestructura, decimos nosotros. La macroestructura es leer toda la Biblia, los 73 libros, los 73 libros que nos enmarcan esta historia de salvación y que incluso después nos enriquecemos con la tradición. Ustedes recuerdan que hay muchos otros libros escritos, ¿verdad? Pero que no fueron introducidos dentro de la Biblia, dentro del canon, pero que son ideas válidas, son reflexiones muy válidas, son los libros apócrifos. Muchos de los elementos que nosotros conocemos dentro de la tradición cristiana, de lo que nosotros vivimos, se encuentran en esta reflexión de toda una comunidad que ha reflexionado. Y entonces, eso es lo que va enriqueciendo la macroestructura de la Biblia. Porque la Biblia, los libros revelados para nosotros, significan darnos una macroestructura. Cómo Dios se va revelando y Dios se va dando a conocer a su pueblo. Cómo Dios se va dando a conocer al hombre. Y justamente nos está diciendo por eso que Jerusalén es el pueblo israelita. Jerusalén entonces está representando a Israel mismo. Jerusalén está representando al hombre, ¿verdad? Al judaísmo, digamos, en ese tiempo, que es depositario de la revelación. Es decir, entiende muy bien todo el Antiguo Testamento. Ellos le llaman la Tanakh. Para nosotros, para el cristianismo, después será el Antiguo Testamento, porque se lee con un nuevo nombre diciendo ahora tenemos el Nuevo Testamento, que es entonces la revelación en la persona de Jesús, la encarnación de Dios al hombre. Y entonces esta nueva comunidad comienza a entender y por eso somos renovados, Nuevo Testamento. Pero siempre es la Tanakh. Tanakh es la Torá, Neviín y Ketubín de los del Antiguo Testamento para nosotros, ¿verdad? O sea, sería de Israel. Por eso nos hace este subrayado que Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, representa entonces al pueblo israelita que es depositario de la revelación. El Nuevo Testamento, esta comunidad cristiana que justamente para llamarlo mejor nosotros lo decimos judeo-cristiana, porque están viniendo del judaísmo, incluso Jesús es judío. Ellos entienden muy bien este camino que están haciendo del Antiguo Testamento. Entonces es aquí donde se encuentra toda la revelación y todas las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Y desde aquí entonces, de esta lectura, nosotros podemos entender que el pueblo de Israel es el pueblo depositario de la revelación. Ya hemos repetido y ya hemos dicho que ahí mismo encontramos cuando Dios dice, yo he elegido, ¿verdad?, Jerusalén como el lugar de mi reposo, el lugar donde voy a revelarme, me voy a revelar al pueblo, ¿verdad?, en esta historia de la salvación. Pero, aquí está el adversativo, ¿verdad?, para nosotros. Sabemos que Jerusalén, al final de cuentas, por lo menos como nos presenta Marcos, será el lugar de la oposición a Jesús. Este es el lugar entonces
que no aceptó a Jesús. Y si Jerusalén no acepta a Jesús, y si Jerusalén quiere decir el pueblo judío o el pueblo israelita, entonces quiere decir que se puso a protestar, se puso en contra del proyecto de Dios, que es justamente el de volver a reunir a través de Jerusalén sería, o a través del pueblo elegido, justamente de reunir a todos los hombres bajo una sola condición, bajo un solo Dios, que sería para nosotros, ¿verdad?, el camino de la unidad, el camino de la universalidad. En medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio de Israel, entonces, se mueve el Evangelio de Jesús, pero es para ser condenado, y entonces es condenado a muerte. Lo llevan a la muerte, es decir, esto hay que hacer desaparecer, queremos matar. El proyecto de Dios no puede seguir de esa manera. Seguimos entonces siendo sectarios. No hemos entendido que Dios nos ha llamado, por eso somos depositarios de la revelación, nos ha llamado como pueblo elegido, pero Mahanalan de la pueblo elegido, para que nosotros seamos ese ejemplo, modelo, ya que tenemos aquí la fórmula de la liberación, de la salvación, de la presencia de Dios en medio de su pueblo para liberar a toda la humanidad, llegando al universalismo, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace Israel? ¿Qué hace Jerusalén? Al final de cuentas, lo condena a muerte. Y de esta manera queda tan solo el sepulcro vacío como el testimonio, ¿verdad? Como esa muestra, como ese botón, por decir así, de una acción de un Dios que se ha encarnado, de un Dios que ha luchado, de un Dios que ha pasado momentos de su pasión y de su entrega, pero de una entrega generosa para la liberación de Israel, para la liberación de la humanidad, buscando justamente esta unidad que nosotros le llamamos el universalismo. Volvemos enseguida con más en de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. En que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos hablando y estamos diciendo que Jerusalén es el lugar de la oposición para San Marcos, a pesar de que nosotros sabemos que Jerusalén está representando, ¿verdad?, aquí al pueblo judío en una forma simbólica, evidentemente, que es depositaria, ¿verdad? La ciudad misma o el pueblo de Israel es depositario nada más y nada menos que de la revelación que encontramos en el Antiguo Testamento. Para ellos es Tanakh, ¿verdad?, lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, pero que al final no acepta a Jesús.
y por lo tanto en medio de ella se mueve el Evangelio, Jesús, pero es para ser condenado a muerte, quedar tan solo el sepulcro vacío. Pero la oposición al Cristo, que termina con su asesinato, es al mismo tiempo la gran victoria de Jesús, el resucitado que promete el fin de Jerusalén y ha fundado ya su comunidad de seguidores. Entonces promete el fin de Jerusalén. Es decir, aquí está prometiendo el fin de esa revelación que hasta ese momento era promesa. ¿Por qué decimos el fin de las promesas? Porque justamente aquí se está cumpliendo lo que Dios había prometido. Entonces finaliza las promesas. Ahora se abre la puerta, como dice justamente aquí entonces nuestro autor, y nos está diciendo, termina con el asesinato de Jesús, pero al mismo tiempo nos está mostrando la victoria de Dios en la persona de Jesús, la victoria de Jesús con su muerte, el resucitado que promete el fin de Jerusalén y que ha fundado ya su comunidad de seguidores. Nosotros hemos reflexionado bastante, hemos llegado a ese capítulo 10, del versículo 46 al 52 del capítulo 10, en donde encontrábamos justamente la curación del ciego de Jericó. Es decir, estos que siguen a Jesús, estos que van haciendo proceso con Jesús, que están viniendo ciertamente, Pedro y todos sus secuaces, Pedro y todos los que le acompañan, son judíos ciertamente, pero se quedan maravillados, estupefactos ante esta propuesta de Jesús. En el capítulo 8 nos había dicho muy bien, desde el 27 en adelante, en que nos dice, Pedro mismo, ¿verdad?, reacciona y dice, tú eres el Mesías. Ciertamente yo soy el Mesías, la respuesta ahora de Jesús. Y le dice, pero atención, el Mesías va a tener que padecer mucho. Es decir, le habla de su pasión. Va a tener que ser entonces crucificado, va a tener que morir. Pero el adversativo nos habla de la resurrección. Es decir, el objetivo se llega y se cumple con la resurrección del Señor. Pero antes de eso tendrá que pasar por el momento de la cruz. La cruz como elemento esencial, decíamos, de los seguidores de Cristo, los seguidores de Jesús. Es entonces el encuentro, este es el camino, es el aceptar nuestras limitaciones y entrar en nuestra propia historia. Por eso es que Marcos insiste muchísimo en el contexto histórico y en el aceptar la propia historia, porque Dios se revela en nuestra vida, Dios se revela en el día a día de nuestra historia. Por lo tanto, aquí Jesús vence, es el fin de Jerusalén, pero ¿por qué? Porque justamente Él ya ha fundado esta comunidad de seguidores. Y estos son los que ahora comienzan, la iglesia, la nueva comunidad, la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo elegido que comienza entonces a batallar, a luchar, ¿verdad?, a ofrecer verdaderamente la propuesta del Señor. Entonces aquí vamos a comenzar en esta división estructural del Evangelio de San Marcos, la primera parte de la oposición, porque la primera parte decíamos que son estos que se vuelven sectarios, ¿verdad?, que son judíos ciertamente, pero que después no llegan a comprender y a entender la propuesta de Dios a través de Jesucristo. Entonces la primera parte de la oposición, Jerusalén, Jesús. Jerusalén, Jesús, relativa también a su doctrina, que ya hemos reflexionado también bastante, ¿verdad?, en cuanto a la doctrina de Jesús, cómo tiene que sufrir, padecer, porque eso lo hemos encontrado en el camino, toda esa primera parte de oposiciones. Pero ahora entonces esta segunda parte que nosotros vamos a ver, que viene del 14:1 al 16:8. Del 14:1 al 16:8 nos viene esta segunda partecita de una oposición directa. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Faltaban 2 días, dice, para la fiesta de la Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes, ¿se dan cuenta? Aquí ya comienzan entonces los grupos que se vuelven sectarios ciertamente, ¿verdad? Son protestantes contra la propuesta del Señor, contra la propuesta de Jesús, contra la propuesta de Dios, ¿verdad? Y entonces los sumos sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús con astucia, para darle muerte. Porque decían, no lo haremos durante la fiesta, para que no se produzca un tumulto
con el pueblo. Bueno, eso comenzamos desde el capítulo 14, pero nosotros decíamos que desde el capítulo 11 tiene otra partecita, ¿verdad? Que es justamente la acción de Jesús que entra a Jerusalén. Se presentan los elementos fundamentales de una llegada o de una conclusión, como desde el principio decíamos nosotros, el GPS de Jesús estaba punteado, estaba dirigido hacia Jerusalén. Su GPS estaba ahí, el puntito rojito, la clave, a dónde tenía que llegar. Y Jesús entonces se pone en camino, ciertamente, con todo lo que fuimos hablando y todo lo que fuimos encontrando. Lo primero que encontramos en el capítulo 11, comenzamos con la entrada mesiánica en Jerusalén, es decir, es una pseudo, digamos así, pseudo alabanza o pseudo recepción que le hacen a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo están recibiendo como si fuese, ¿verdad?, el Mesías. Luego está sobre la maldición de la higuera estéril. La higuera estéril. Esto se refiere directamente a Israel, se refiere directamente, como decíamos, ¿a quién representa Jerusalén? Representa a Israel, representa entonces al judaísmo. ¿Y por qué maldice a la higuera estéril? Y justamente por eso, porque está rechazando a Jesús, no lo está entendiendo, queda sin producir frutos. Y entonces esto es lo que da pie, ¿verdad?, para la teología de Marcos y decir, bueno, si ustedes no dieron frutos, entonces ¿qué vamos a hacer? Córtala, arráncala, no sirve. Entonces vamos a dar a otro. Eso es lo que está queriendo decir en síntesis, ¿verdad?, dentro de la teología de una manera muy sutil, muy perspicaz, ¿verdad?, el evangelista Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar de lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había más que hojas, porque no era la época de los higos. Dirigiéndose a la higuera, le dijo, que nadie más coma de sus frutos. Y sus discípulos lo oyeron. ¿Se dan cuenta? Entonces es interesante esto, que no producía fruto, a pesar de que era en un tiempo, dicen, que no era de higos. Bueno, lo que quiere decir es que los frutos, la acción de un pueblo que entiende y que recibe al Señor, está siempre bien dispuesto en todo tiempo. Volveremos enseguida con más en De Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida, cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros al final de cuentas quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor, que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vengo a
Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Vengo ante ti, ante tu majestad. Aquí estoy, Señor. A presentarte este pobre corazón herido y lastimado por el pecado, Señor. Tómalo en tus manos, renuévalo con tu amor y venda toda herida y perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no desprecias un corazón rendido y humillado a tus pies. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Sé que no merezco nada de ti, pero en tu misericordia me recibes y hoy en ella puedo descansar. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Marcos, este evangelio maravilloso, ¿verdad? Dentro de esta estructura toponímica que nosotros le llamamos. Estamos introduciéndonos en esta cuarta parte de la estructura toponímica, que es Jerusalén. Jerusalén como lugar de oposición. La primera partecita es la acción, ¿verdad? Pero que nos va ubicando y nos va diciendo por qué este rechazo al final de cuentas, cómo se presenta, por qué Jerusalén es el lugar de oposición para una propuesta del Señor. En primer lugar, habíamos leído sobre esa maldición, ¿verdad?, de la higuera, y nosotros decíamos que Jesús siente hambre, es decir, el judaísmo como que ya no está ofreciendo el alimento que el pueblo necesita. Es como decir, bueno, tengo hambre y yo ya no puedo alimentarte
con todas las propuestas que yo, humanamente, Jerusalén, que representa al judaísmo, Israel, decíamos, entonces no puedo ofrecerte porque ya no doy más fruto, estoy estéril. Por eso el título es Una maldición a la higuera estéril. Y aquí entonces después continúa la expulsión de los vendedores del templo. Es la misma cosa. Nosotros pensamos muchas veces, ¿viste? Porque uno escucha tantas cosas sectarias por ahí de la secta, pero que ni sin pie y sin cabeza, ¿verdad? Aquí como que echan los que venden en el templo. Aquí viene sobre justamente la expulsión de los vendedores del templo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿A qué se está refiriendo? Que Jesús le echa a los vendedores del templo. Y no, aquí en realidad, el punto clave se pone en la cuestión del templo. Fíjense que Jerusalén, según los libros históricos, según la Tanakh, ¿verdad? Torah, Nevi'im, Ketubim, entonces, de los judíos, Torah, Nevi'im, Ketubim, Antiguo Testamento para nosotros, nos está hablando de la centralidad en los libros históricos de que Dios eligió Jerusalén como el lugar donde va a revelarse. Ahí es donde yo voy a ubicar mi templo y desde ahí es donde yo me voy a revelar. Y fíjense, cuando Jesús viene aquí y lo que está haciendo es echar a los vendedores del templo, no se refiere a la persona del vendedor que está ahí haciendo barullo o que está haciendo negocio, ¿verdad?, en el templo, sino que se refiere al templo. ¿Por qué? Porque la presencia de Jesús ahora ya no necesitará del templo. Se recuerdan que anteriormente nosotros hablamos justamente que hay un cambio, decíamos, del estilo, ¿verdad? Del estilo. Ahora ya no es el lugar del sacrificio, ya no es el holocausto. No quiero holocausto, no quiero sacrificios. Lo que quiero es un corazón, dice, arrepentido, un corazón que vuelva hacia Dios. Eso es lo que nos dice, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y entonces aquí hay una oposición a Jerusalén en el sentido de que hay una oposición nada más y nada menos que al templo. ¿Entienden? Jesús trae la oposición al templo. ¿Cuál es el verdadero templo? El verdadero templo será el cuerpo. Mi cuerpo, dice Jesús. Destruyan este templo y yo lo volveré a reconstruir en 3 días. Pero siempre ellos van entonces por las ramas, no entienden siempre. Eso sobre todo San Juan también, ¿verdad? Que utiliza mucho más el lenguaje irónico, como se llama, ¿verdad?, en San Juan, que es interesantísimo, ¿verdad? Porque siempre no entendéis las ya, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Que esto necesitamos más de 46 años para construir el templo. ¿Y cómo es que ahora Él viene y dice que en 3 días va a construir? ¿Verdad? Entonces después explica de nuevo, se refería al templo que era su cuerpo, es decir, la resurrección. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora el templo ya no sirve entonces. Y eso quiere decir aquí que hay una expulsión. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está expulsando? En realidad está expulsando a estos animales que se utilizaban para el holocausto, que se utilizaban para el sacrificio en el templo. Cuando llegaron a Jerusalén, dice Jesús, entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Se refiere ciertamente, le echa a los vendedores, pero como le estaba diciendo, no es que le echa a los vendedores simplemente porque a los vendedores no los quiere. Eso que se ponen ahí, con su casillita, por decir así. No es que no les quiera a los vendedores, sino que se dirige directamente a lo que ellos están ofreciendo y que ya no tiene sentido. Esto que ustedes ofrecen, toros, animales, los bueyes, las ovejas, las palomas, eso ya no tiene sentido. O los cambistas también dice, ¿verdad? O sea, ¿por qué? Y porque ya no hace falta entonces el templo. El verdadero templo soy yo, eso es lo que está diciendo Jesús, ¿entienden? Y ese es el sentido profundo. Viste que tenemos que entender muy bien entonces lo que está queriendo decir aquí el evangelista en la teología de Marcos. Dice, entonces a los que vendían y compraban en él. Derribó la mesa de los cambistas, en este sentido, derriba la mesa de los cambistas, los puestos de los vendedores de palomas, y prohibió que transportaran cargas por el templo, todo lo que significa entonces traer y llevar. ¿Qué cosa?
y llevar los elementos para el sacrificio, para el holocausto. Y les enseñaba, ¿acaso no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración. ¿Se acuerdan que anteriormente nosotros reflexionábamos que el cambio es del templo? Ahora entonces cambiamos ¿a qué cosa? A la oración. Del holocausto cambiamos a la oración. Es entonces lo que trae como novedad Jesús. Es la oración, entonces ahora la forma de relacionarnos con Dios. A través de la oración. No es a través del holocausto, no es a través entonces de estos signos externos, sino que verdaderamente lo que Él quiere es la conversión del corazón, la conversión que sale desde adentro de la persona. Y entonces dice, ustedes han convertido en una cueva de ladrones. Aquí sí podemos entender también, ¿verdad? Porque siempre nosotros entendemos que cuando entramos en un aspecto superficial y miramos del aspecto externo, después hacemos negocios justamente de la religión. ¿Acaso esto no sucede también con nosotros? Nosotros también, cuando no entramos en lo profundo de la religión, lo que estamos haciendo es pedir dinero, buscar el diezmo y buscar otras cosas más, ¿verdad? O sea, estamos negociando con las cosas de Dios. Entonces, queridos amigos, terminamos por hoy aquí. Vamos a seguir con esta reflexión que es maravillosa, esta cuarta parte que nos ofrece del camino de Jesús en esta estructura toponímica que termina justamente en Jerusalén como la oposición al proyecto de Dios. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñandeyara Ñe'e con el Padre Víctor Luis Cabañas.